Ok. ¿Qué página? Era la 200, la 1216. No. ¿No? ¿Cuál fue el último? Vamos a empezar a ver 28. Las cúbicas. Estábamos hablando de las polinomiales. Entonces, ¿cuál íbamos a hacer? No, la 28 fue la que hicimos de cuadráticas. Apenas de cúbicas no hemos visto nada. ¿Hicimos cuál? La 28 en la cuadrática. No, esa no. Sí. Ah, no. La Pero esa es otra página. ¿Ese es otro libro? No. No, es otro. ¿Qué página? ¿En qué página está? Esa es la página 1308. Vamos a la 1222. Ajá. 1222. Sí. Sí, porque estamos en el 28, ¿no? No, era este. Son los mismos ejercicios. Sí. Bueno, a ver, ¿cuál es el ejercicio que hicimos? Es cuadrado. Hicimos el 24 e hicimos el 20. Hicimos el 28. el 18. Sí, para. ¿El 27? 28. A ver, ¿cómo era el último que hicimos? Díganme. Léanmelo. X cuadrada más X. Ah, no, perdón. X cuadrada menor que 2X más 8. Ajá. ¿Es el 28? No, Ah, no. no, es el mismo. Ah, pero es que lo dividimos en partes. Sí. Sí, pero no quería. Bueno, a ver, vamos a hacer. Hicimos cuadrático, hicimos cuadrático. Vamos a hacer un cúbico. Aquí tenemos varios. Por ejemplo, el 36. Vamos a hacer el 36, se ve más y menos interesante. ¿Sale? Es x cúbica más 3x menor que 4x cuadrada. ¿Sale? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué dijimos que tenemos que hacer? Separarlos. No. Pues juntamos todos igualando 0. Comparamos con 0. Este es un polinomio de tercer grado. A ver, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo ordenamos. Bien, lo ordenamos bonito. Y luego tenemos que encontrar los extremos y para encontrar los extremos la analizamos como ecuación. ¿Y cómo lo analizamos como ecuación? Igualándola. Ya sé que es una desigualdad, pero tengo que hacer eso para encontrar los extremos. Bien, ¿cómo resuelvo esa ecuación cúbica? Es una ecuación cúbica, ¿sí o no? Sí. Bueno, pues las ecuaciones cúbicas, si ya vieron el videito que les compartí, ahí se habla de la solución para las ecuaciones cuartas, etc. ¿Sí o no? ¿Qué significa? Significa que las ecuaciones cúbicas tienen una fórmula parecida a la cuadrática. Bueno, no parecida. Así como las cuadráticas tienen su fórmula para resolverlas, comúnmente se le llama chicharronera o fórmula general. Las cúbicas también, pero casi no se usa porque hay que decir que sí es una fórmula un poco engorrosa, un poco tardado, me lleva tiempo. Entonces, como es una ecuación que no se usa mucho, de hecho estoy seguro que no la usaron ustedes en la escuela, ¿verdad? La forma de resolver esas ecuaciones es diferente. Y vamos a ver diferentes métodos, pero esta en específico es muy sencilla de resolver, porque prácticamente veo que puedo factorizar la x. Y si yo factorizo la x, me queda así, ¿verdad? Y luego este es un trinomio de segundo grado y lo puedo factorizar. A ver, ¿cómo factorizo este trinomio de segundo grado? ¿Quién se acuerda? Lo separamos, pero ¿Cómo lo factorizamos?
A menos B. No. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Eso lo vieron en la secundaria. Dos números que multiplicados me dan más 3 y que sumados me dan menos 4. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Están de acuerdo? Y aquí ya aplico el teorema fundamental del álgebra. Como es de tercer grado, el teorema me dice que lo puedo factorizar en 3 factores lineales. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Cuyas raíces van a ser ¿quién? 0, 3 y 1. Acuérdense que las raíces tienen signo contrario como se expresan en los factores. De hecho, esa es una pregunta que me hicieron por ahí. Vamos a profundizarla. A ver, si yo tengo un polinomio, ¿cuál es la estructura de un polinomio? A, n, x a la n más a n menos 1, x a la n menos 1 más a n menos 2, x a la n menos 2 más un chingo más a1x más a0. ¿Sí o no? Ese es un polinomio de grado n. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué me dice el teorema fundamental del álgebra? Que todo polinomio de grado n se puede factorizar en n factores lineales. Y un teorema recíproco, acuérdense, eso también viene en el material que les compartí, es que tiene n raíces que pueden ser reales distintas, reales repetidas o complejas conjugadas. ¿Sí? Entonces, este cuate va a tener n raíces, pero se puede factorizar en n factores lineales. Sería x menos b1, x menos b2, x menos b3, un chingo. Estos son de puntos de multiplicación, ¿eh? Sí, porque aquí es de suma, ¿sí o no? Sí. X menos b, n menos 1, el penúltimo y el último, así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y quiénes son las raíces? B1, ¿se cambian de signo? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque son las que van a hacer que cada factor valga 0. Y con uno que valga 0, ya se jodió todo, o todas o algunas que valgan 0. ¿Sí? Por eso es que nos vamos directamente a los que hacen 0 en cada una de ellas. Esas son las raíces, ¿verdad? Coma, chingo, coma. La raíz enésima menos 1 pues va a ser b enésima menos 1 y la última va a ser b, ¿sí o no? Fíjense que no son as, porque se supone que son valores distintos, no pueden ser, puede que sí sean iguales, pero no, generalmente no. No lo sabemos, es una ¿Sí? variable. Y estas son, ya les digo, reales distintas, reales repetidas o complejas conjugadas. ¿Sí? Bien, entonces en este caso las raíces son reales distintas. ¿Sí o no? Sí. Son reales distintas. Y vean, ustedes van a decir, no, pero esto se parece. Sí, mira, ahí está. ¿Ya te fijaste? Sí se parece, ¿no? ¿Vale? Sí, por la cuestión del X que digan. Entonces, hacemos lo que ya comentamos, ubicamos esas raíces en el eje real. Primero va el 0, luego el 1, luego el 3. Y analizamos el signo del producto. ¿De cuál producto? Del producto que se obtiene en la factorización, ¿verdad? Porque ya estoy comparando con 0. Entonces aquí para que no me vaya a equivocar, este cuate factorizado es así, ¿verdad? ¿Sí estamos? Sí. Entonces ese producto me debe de dar 0, ¿sí o no? Sí. Bien, entonces cualquier número de aquí va a hacer que el primer factor sea negativo, ¿sí o no? Sí. Que este sea negativo
Sí, porque negativo menos 3 pues es negativo. O ya saben, se cogen un valor de prueba, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Y el otro factor, también menos, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto me da? Pues negativo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué significa? Que ese sí lo cumple. Que tiene que ser negativo el chorizo que factorizado es así. ¿Sí? Bien. Cualquier número de entre 0 y 1 va a ser que el primer factor sea ¿qué? Positivo. El segundo sea ¿qué? Negativo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se entiende por qué este va a ser negativo? Porque es un número entre 0 y 1, le restas 3, pues va a ser negativo. Ajá. O te coges 1 y lo sustituyes. ¿No? Sí, sí. Y luego el otro, Negativo. negativo. Entonces, ¿cuánto me da? Positivo, no. ¿Sí? Oigo, Sí, sí, sí. un número entre 1 y 3 va a ser que el primer factor sea positivo, el segundo factor sea negativo, ¿sí? Y el tercer factor sea positivo. Entonces, ¿esto cuánto me da? Menos. ¿Sí o no? Más por menos, menos por más, menos. Si lo cumple. ¿Por qué si lo cumple? ¿Por qué si lo cumple? Porque como ya era. Pues porque tiene que ser negativo, jóvenes. Porque uno le tiene que... ¿No? Tiene que ser menor que 0. ¿No están poniendo atención? Estas están sencillitas, ahorita vienen las más perras. O sea, hagan un esfuerzo y si no se entiende me van preguntando. A ver, un número mayor que 3 va a ser que este sea Muy positivo también. ¿sí se entendió? Sí. Y este producto que me va a quedar positivo no lo cumple. Entonces, ¿cuál es la solución? De menos infinito a 0 sin cogerlo. ¿Por qué no lo cojo? Por el tipo de desigualdad. Si fuera igual, si fuera menor igual o mayor igual, sí lo cogería. Unión, ¿por qué? Porque es este o este. A ver, fíjense. Y opción A es este o este. Opción B, este y este. Ah, ok. ¿Este y este? Ajá, las dos tienen. No. Sería ese o ese. Este o este. Sí, pues lo acabamos de ver. Este sí lo cumple. Sí. O este también, ¿sí o no? Sí. Es unión. Por eso es unión. ¿Sí se entiende? Sí. ¿De dónde a dónde? De 1 a 3. ¿Sí? ¿Sale? O todos los números menores que 0, unión, los números menores que 3 pero mayores que 1. ¿Sí? Y ya si lo queremos poner así, ya formar con intervalos, pues sería así. Estos con estos. ¿Vale? Y lo pueden comprobar. A ver, me voy a coger uno de aquí, el menos 1. Me va a quedar menos 1, menos 3, menor que 4. Sí. Sí lo cumple, ¿verdad? Uno de aquí, pues punto 5. Punto 5 al cubo, punto 125. ¿Sí o no? Punto 125. Más 1.5, ¿sí o no? ¿No oigo? Sí. Es menor que punto 25 por 4, es 1, ¿verdad? No. ¿Están de acuerdo? No lo cumple. Uno de aquí, el 2. 8 más 6, 14. Es menor que 16. Sí lo cumple. Uno de acá, pues el 4. 64. ¿Sí?
64 más 12. 76. ¿Sí? Sí. Es menor que 16 por 4 es 84. 16 por 4. No. 74. 16 por 4. 74. 32 y otro. Ah, no es cierto, son 64. No. ¿Sí? 2 por 100. ¿Sí? ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues ya saben cómo se hacen las cúbicas. A ver, dije la. Aquí nada más tengo que subir el tantito a la cámara para que. Bueno, le voy a dejar y ahorita le hacerlo. Bien, ¿ya? ¿Cuántos grupos son industriales? ¿2 o 3? Uno en la mañana y otro ahorita. ¿Y en la mañana cuántos son? ¿Eh? ¿Pero cuántos son? Creo que ya son más, porque a nosotros varios se cambiaron a la tarde para la mañana. No, bueno, pero es tal vez también se cambiaron a la mañana, porque cuando fui a preguntar eran grupos iguales. Bueno, Si no, ¿quién pagaría para salirse luego? No sé. bueno, por lo menos la primera semana sí se podían cambiar, ya estas ya es muy difícil, a menos de que haya una cuestión muy sí se podría, pero no les conviene, que son profes distintos. Bueno, por lo menos, sí, pues es que prácticamente yo creo que son de ser diferentes. No sé ya quién es de matemáticas, ¿no saben? ¿Cálculo? Sí. ¿Quién? ¿Tienes ahí amigos? Ah, ok. Nada más que la bronca es que ellos entran a las 7 de la mañana, ¿verdad? Sí, y nosotros nos vamos todo depende. ¿Te quieres ir temprano o irte temprano? Barbarito. Ok. Elige a Barbarito. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, pues vamos a continuar ahora con las recíprocas. Estas ya se empieza a poner un poquito interesante y luego vamos a hacer unas medio matonas. Pero obviamente pues esas igual no las pregunto en el examen, pero sí es importante que las analicemos y las veamos, nos divertamos un poco, pero yo no suelo ponerlas en el examen ya unas muy elaboradas. Sí, es que hay que analizar varias cuestiones, ¿no? Pero obviamente en el examen pues te voy a dar una hora, es un examen de una hora. Digo, yo trato de ser lo más justo en esa situación, ¿no? Porque pues yo puedo entender que no te voy a poner una cosa tan complicada, ¿no? A menos de que te diera 2 horas, 2 horas y media, pues bueno, podría hacerlo. Pero el tiempo también está medido. Entonces vamos a hacer una de estas sencillitas, ¿sí? Y obviamente luego vamos a tratar de checar algunas, vamos a ver con valor absoluto, y por ahí pudiéramos seleccionar unas así interesantes, así que se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Bien, a ver, por ejemplo, yo considero que aquí la que nos podría servir será mucho la 38, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sale? Bueno. ¿Esas de qué tipo son? Cúbicas, ¿no? Es recíprocas o inversas. ¿Sí? Bien.
¿Cómo resolvemos esas? Miren, primero que nada, esta es una desigualdad recíproca, pero que tiene 3 miembros. ¿Sí? Si estuviera así, pues serían 2 miembros, pero esta tiene 3. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? La podemos hacer tal vez de 2 formas, y de hecho eso es también algo que hay que comentar, se puede hacer de 2 formas. Yo lo voy a hacer primero de la forma larga, y luego la vamos a hacer tal vez de la forma corta, pero esa forma corta aplica axiomas. De hecho, también de la forma corta son axiomas, pero ya son axiomas un poco más profundos, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? La forma corta. Entonces, la forma larga, ¿cómo es? Como es una desigualdad de 3 miembros, separo. ¿Se acuerdan que separábamos, no? ¿Sí o no? Separo en 2 partes. Parte A, parte B, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sale? Bien. Ahora, la variable está en el denominador. Yo ya sé que la división entre 0 no está definida. ¿Están de acuerdo? Ese es uno de los axiomas que vienen en los que les pedí que estudiaran. No está definida la división entre 0. Eso significa que ya aquí de cajón X debe ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque es lo que está en el denominador. ¿Quedó claro? Bien. Ahora, X puede ser ¿qué? Cualquier número. Pero puede ser ¿qué? Positivo o negativo. Como está en el denominador, la debo de quitar de ahí. ¿Cómo? Multiplicando ambos miembros por ella. O lo que es lo mismo, como decían los profes, estar dividiendo pasa a multiplicar. Pero puede ser positiva o negativa. Y yo sé que si multiplico por una cantidad positiva no cambia la desigualdad, pero si es negativa sí cambia. Es decir, hay 2 posibilidades. ¿Sí quedó claro? Y esas posibilidades, generalmente los libros o los autores les llaman casos. Entonces, caso 1, cuando X es positiva. ¿Quién es X? El denominador. Fíjense, me estoy concentrando en el denominador. Si aquí hubiera sido X menos 1, diría X menos 1 mayor que 0. ¿Sí? Pero es porque es el cociente. Entonces, si es positivo, no cambia la desigualdad. ¿Sí se entendió? Tengo que multiplicar ambos miembros, me queda así, ¿están de acuerdo? Pero como estoy diciendo que es positiva, no cambia la desigualdad. ¿Se entendió o no? Sí. Bien. Y luego aquí, ¿qué hago? Divido ambos miembros entre menos 3, pero como estoy dividiendo entre un número negativo, va a cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Sí se entendió? Y ya acabé. Ya estoy diciendo que en este caso, ¿qué pasa? Número 1, menos 1/3. Son todos los números mayores que menos 1/3. ¿Sí se entendió? Sí. Pero estoy diciendo que deben de ser positivos. ¿Dónde está el 0? ¿Aquí o acá? Acá. Entonces pregunto, hay 2 cosas, 2 intervalos. Inciso A, este o este. Inciso B, este y este. Los 2. ¿Por qué? Porque están en un solo caso. Entonces debe ser la intersección. ¿Y cuál es la intersección? De 0 a infinito, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, para este caso, la solución es de 0 a infinito. ¿Sí? Bien. Pero vamos con el caso 2. El caso 2 es cuando la suponemos negativa. ¿Sí o no? Si yo la supongo negativa, entonces tengo que multiplicar ambos miembros. Este lo va a tener que borrar porque va a quedar para acá. ¿Sí o no? O sea, esto es nomás esto. Para que haya Para que sí, si no se va a quedar ahí amontonado. Entonces,
Estoy diciendo que ahora el denominador es negativo. Como voy a multiplicar ambos miembros de la desigualdad por él, ¿qué pasa? Que el sentido de la desigualdad va a cambiar. ¿Sí o no? Bien. Y aquí, ¿estamos de acuerdo con esto? Tendría que dividir ambos miembros entre menos 3, va a cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Sí o no? ¿Sí? Y ya acabé. Ahora nada más tengo que poner las dos soluciones. O los dos intervalos. Este es 1. Me dice números menores de menos 1/3, sin cogerlo. Y este me dice los números menores que 0. Entonces, ¿unión o intersección? Intersección. ¿Y cuál es la intersección? De menos infinito a menos 1/3. ¿Sí estamos? Ese es el caso, perdón, esa es la parte A. Nada más la parte A. ¿Vale? Vamos con la parte B. Es que, hasta son bonitas, ¿por qué? Porque así como que se multiplican. Pero así como los estos, no sé si vieron ustedes, yo cuando estaba chamaco, sí. No, hombre, bien, a veces todo les presume, ¿no? Porque sí, pues yo soy generación, yo soy generación X, ¿no? Soy ochentero, sí, yo soy ochentero. Entonces, sí, las películas, la música, los juguetes. Entonces, había una película que se llamaba Los Gremlins. Ah, sí. Que se multiplica. Con el agua. Esas son las desigualdades de Gremlins. Todos queríamos uno. Porque se multiplican. ¿Sí o no? Era una, pero ya salieron 4. Son dadivosas. Sí, estaba curioso que nada más el bueno era el original. El Gizmo, ¿no? Sí, el Gizmo. O el Rayita. ¿Quién era el bueno? No, Gizmo era el bueno, el Rayita era el malo. Bien. Esa es la otra parte. ¿Por qué pasó a menos 1/3? ¿No debería ser positivo? Si está negativo, pasa positivo. A ver, te tienes que quitar al menos 3. ¿Sí? ¿Cómo quitas ese menos 3? Multiplicando por su inverso o dividiendo entre él. Entonces tienes que dividir entre menos 3. Entonces si divides, como estás dividiendo por un número negativo, cambia la desigualdad. Pero estás dividiendo entre menos 3, o sea, 1 entre menos 3 es menos 1/3. No cambia el signo, no estás sumando. Cambia la desigualdad, pero no es signo propio. Lo que pasa es que sí entiendo lo que dice su compañera. ¿Por qué no me queda así? A ver, ¿por qué no me queda así? No, estoy dividiendo entre menos 3. Entre menos 3 el primer miembro queda 1 nada más ahí. Y aquí 1 entre menos 3 pues es menos 1/3. No está sumando. Si estuviera sumando sí pasaría. Bueno, no está restando para que pase sumando pues y quede como positivo. Porque tú le estás viendo así. Es que es negativo, sí, pero no está restando. Es negativo el número multiplica. Entonces tienes que dividir entre él. ¿Sí? El número es menos 3. Tú lo estás viendo como el 3 está restando para que pase más. No, está multiplicando, no está restando. ¿Y por qué cambia el...? Porque estoy dividiendo entre un número negativo. Ese es un Sí, axioma. cambia la desigualdad. Sí, pues es lo que cuando es positivo, fue lo que hicimos aquí. Si lo supongo positivo, no cambia, multiplico ambos miembros por X, me va a quedar así, pero no cambia la desigualdad. En el caso 2, supongo la otra posibilidad que es negativo. ¿Sí o no? Entonces multiplico ambos miembros por X, me va a quedar menos 3X, pero va a cambiar la desigualdad porque estoy diciendo que es negativo. Y va a ser X por 1, perdón, 1 sobre X por X, me va a quedar el 1. ¿Sí? O sea, cambia la desigualdad cuando multiplico o divido por un número negativo, pero cuando multiplico o divido. ¿Sí? Bien, entonces, vamos con la parte B, o la parte 2, como quieran. Nuevamente,
X debe de ser diferente de 0. O sea, tengo que descartarlo, ¿eh? Y ahorita les explico una cuestión por aquí interesante. Pero va a haber dos casos. ¿Cuáles son esos dos casos? Caso 1, si es positivo, y caso 2, si es negativo. Entonces, caso 1, si es positivo, multiplico ambos miembros por X, ¿sí o no? Y no va a cambiar la desigualdad. No cambia. ¿Sí? Entonces, pues ya está. ¿Qué me dice? Bueno, primero que nada me dice que son los números mayores o iguales que 1. ¿Verdad? Pero me dice también que deben ser números mayores que 0. Entonces, igual no, intersección. ¿Y quién es la intersección? De 1 a infinito, pero el 1 sí lo cojo. Entonces tiene que ser corchetito, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahí está el caso 1. Caso 2. Esto tengo que multiplicar por X ambos miembros. Estoy suponiendo que ahora es negativa. Entonces el primer miembro me va a quedar 1, pero va a cambiar la desigualdad y aquí me va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, ya, nada más ahora tengo que representarlas en un mismo, en el eje para sacar la solución. De esta que me dice que son todos los números menores que 1, cogiendo el 1. Y esta me dice todos los números menores que 0, sin coger el 0. Entonces, ¿cuál es la solución? De menos infinito a 0. Abierto. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Me tardé, pero sí, ya la tomé. Muy bien. Ahora fíjense bien. Lo que hicimos fue desarrollar las dos partes por separado. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Esta fue la parte 1 o A y esa es la parte 2 o B. ¿Sí están de acuerdo? Pero no es la respuesta total. A ver, primero que nada, de cada parte hay dos intervalos. ¿Sí? Entonces vamos por partes. La pregunta es, ¿será unión o intersección de estos dos conjuntos? Para ello, nada más pensemos un poco. En esta parte, inciso A, es caso 1 o caso 2, o inciso B, caso 1 y caso 2. Esta, para que lo puedan responder, es muy sencillo. Nada más fíjense de qué dependen los casos. De X. ¿Sí? Si es positiva o negativa. ¿Vale? Unión o intersección. Unión o entonces sería o es unión, intersección es sí. ¿Sí se acuerdan? A ver, va de nuevo la pregunta. ¿Sí se entiende, no? Sí. Esa es la primera parte. Para sacar la respuesta de la primera parte, sí, porque estos son los intervalos, pero no era la respuesta de entonces, A, caso 1 y caso 2. A, o sea, A es intersección, caso B sería caso 1 o caso 2, que sería unión. ¿Cuál creen que sería? ¿Unión o intersección? Intersección. ¿Intersección? Me puede equivocar, pero según yo es intersección. Unión o intersección.
intersección? Bien, está bien sencillo, está bien sencillo. A ver, esta parte es A, cuando X es positiva y negativa. B, cuando es positiva o negativa. ¿Cuál es la correcta? O, unión. Sí, es unión. ¿Por qué? Porque miren, a ver, nada más piénsenle un poquitito. La X no puede ser positiva y negativa al mismo tiempo. Es o positiva o negativa, ¿sí o no? Sí. La misma lógica te lo dice. Tiene que ser unión. ¿Por qué? Porque lo que estamos analizando es ¿qué se acomoda? Que sea positiva y negativa. Positiva o negativa. Pues obviamente uno puede ser al mismo tiempo positiva y negativa. No puede. ¿Sí se fijan? La misma lógica lo hace. Entonces, porque como es unión, debe ser aquí sí, porque en este mismo caso se tiene que cumplir que sea positiva y mayor que menos un tercio. Entonces ahí sí es intersección. Pero ya para sacar estas dos, el resultado de estas dos es unión. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Sería, a ver, mire, voy a poner otro eje nuevamente y tengo el 0 como extremo. Bueno, el menos un tercio porque es más chiquito y luego tengo el 0. Entonces, este me dice que son todos estos, ¿sí o no? Sin coger el 0. Y este me dice que son todos estos, ¿sí o no? Sin coger el 0. Sí, ese es el del caso de la parte A, no del caso, parte A. ¿Sí? Vamos ahora con la parte B. Aquí pues va a ser igual, ¿sí o no? Unión. Entonces, vamos a... Por eso les digo que los ejes me ayudan para sacar ya la respuesta final. Si pongo ambos, bueno, tengo como extremos el 0 y el 1. Los otros son infinitos, esos pues no. ¿Sí? Entonces, este me dice que son todos estos, cogiendo el 1. Y este me dice que son todos estos, sin coger el 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta es la respuesta de la parte A y esta es la respuesta de la parte B. ¿Sí o no? Bien. Entonces, ahora dice, vamos a analizar la totalidad de la desigualdad. Y para analizar la totalidad, la pregunta es, ¿será este unión este o este intersección este? Va de nuevo. Ya la total, sí, porque es por partes esta, ¿no? La pregunta es, ¿será el resultado de toda la desigualdad esto, unión esto? A, B, este, intersección este. ¿Cuál creen que sea? ¿Unión o intersección? Bien, si le entienden así, ya después las otras van a ser igual. Nada más que primero quiero que le lo pisten, ¿sí o no? Pero miren, está fácil. A ver, piensen. A ver, les digo. Bien, es que está bien sencillo, nada más apliquen la lógica. A ver, analicé esta parte, me dio esto. Analicé esta parte, me dio esto. Toda la desigualdad es esto. Pero entonces es, pregunta, ¿es esta y esta? ¿A? ¿Esta o esta? ¿Cuál es lo correcto para determinar toda la desigualdad? I, U, O. A ver, va de nuevo. A ver, esta desigualdad tiene 3 partes. Las separé en 2. La primera parte es esta. La segunda parte es esta. La pregunta es, si las voy a unir, ¿cómo lo defino? Esta, o sea, la desigualdad es esta, fíjense, la desigualdad es esta o esta.
U, esta y esta. Entonces es intersección. Sí, ¿por qué? Porque toda la desigualdad es una sola. No, pero es una sola. Mira, profe, yo no lo puedo Es correr, esta pero y yo esta. necesito siete. ¿Perdón? No es por interrumpirlo, pero son las 8:08. No me digan eso. Sí, profe. Es bien tarde. Bueno, perdón, entonces fíjense, es intersección porque la desigualdad se debe de cumplir esta parte y esta también, no están separadas, están unidas. Entonces ya nada más mañana sacamos la intersección de este con esto. Que pasen buena noche. Sí, pero